So guys, aquí no. Antes de empezar, los bufos que están viendo ahora son los bufos que no voy a explicar, ya que no tienen algo en especial que comentar, o simplemente es que se explican ellos mismos. Sin contar que de los bufos normales voy a comentar solo datos curiosos, ya que mayoría de los bufos se explican por sí solos. Y créeme, hay datos muy curiosos y que explican muchas cosas. Este bufo lo que hace es recibir un ataque de cualquier enemigo después de romperse el escudo. O sea, si tu escudo es de 6 y un enemigo que baja 4 te ataca 2 veces, pues el segundo ataque, que debería de bajarte 2 de vida, no se aplicará. Sin olvidar que tu escudo se regenerará al 50% después de aplicar el efecto que te acabo de mencionar. Por cierto, esto pasa cada 15 segundos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Este bufo se explica por sí solo, pero creo que es mejor verlo, ya que se me hace más entretenido. Este bufo afecta a las armas de explosiones de bola de energía, aumentando su radio. Sin embargo, no aumenta su daño, salvo por algunas pocas armas del juego, y aumenta el daño de personajes como el elfo, el mago y el robot. Este es igual que el otro, aumenta la armadura del personaje siempre y cuando cumplas con la condición de llevar como mínimo 100 de oro, o sea, un punto de armadura por cada 100 monedas de oro, y el máximo son 300 monedas de oro, o sea, 3 puntos de armadura de más. Este bufo aumenta la cantidad de disparos de mayoría de las armas del juego y de 2 estatuas, la del asesino y la del hechicero. Y para los que les gusta el robot, este bufo aumenta un rayo a la primera habilidad, y lo mismo pasa con la segunda habilidad del mago. Así es como se ve el nuevo bufo, el cual incrementa la velocidad de movimiento durante un periodo de tiempo, siempre y cuando hagas un crítico. Súper útil si llevas el bufo de más crítico. Las flechas que rebotes con este bufo siempre permanecen en la partida, o sea, las flechas de los enemigos. Y recomiendo usarlo con la estatua del elfo y la habilidad EMP del robot. Obtendrás más golpe crítico por un corto periodo de tiempo, si se reduce tu vida. Esto es como cuando estás al borde de la muerte y de pronto recuerdas a tu discípulo, el cual se esforzó mucho por conseguir sus logros, y tú no te quieres quedar atrás. Si no lloraste en esa escena, no tienes corazón, créeme. Este bufo se presenta solo, y lo pueden ver, conseguir energía cuando la armadura llega hasta cierto punto. O sea, cuando se daña, obtienes energía. Este bufo generalmente se confunde, ya que piensan que esto solo afecta a la tienda, pero este bufo afecta a cada cosa, desde la tienda hasta los seguidores, monturas, armaduras y cualquier otra cosa con la que se compre con oro. Este bufo también en la mayoría de las ocasiones se confunde con otro que hay por ahí, o hasta ni saben lo que hace, pero la verdad es que es muy simple. Este bufo aumenta en 1 el efecto o disparo de un arma. Ejemplo, si esta arma que te muestro en pantalla lanza 4 o 3 picos, no me acuerdo, pues con este bufo simplemente lanzará 1 de más. Lo mismo pasa con algunas estatuas y habilidades de personajes. Generalmente se cree que esto afecta a todo, pero la verdad es que los lanzadores, como los cohetes que te muestro en pantalla, y los martillos no se ven afectados, o sea, esto no funciona con estas armas. Algo muy curioso con este bufo es que no es igual al de fuego, que aumenta el daño de las armas de fuego, o que tienen simplemente el elemento fuego, lo que significa que las armas de veneno no aumentan su daño, sino que aumentan el daño del efecto de veneno. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Ejemplo, una cosa es que tu arma de veneno cause 4 de daño, a que el efecto de veneno de dicha arma cause 2 de daño. El bufo se aplicará al efecto del arma y no al daño del arma.
Aunque este bufo aplica para mascotas, la torreta del ingeniero no se ve afectada por este bufo, o sea, no se aplica la torreta. Este bufo tiene un error de traducción y por eso hay algunos que se confunden, ya que dice que al romper cajas hay probabilidad de que caiga una poción. Sin embargo, este no es su efecto en sí. La verdadera traducción dice: romper cajas puede hacer que caigan botes de salud. Esto significa que aunque tengas el bufo, no hay una probabilidad bastante alta de que te salgan pociones por un buen tiempo. Incluso a mí me ha pasado que lo llevo y no veo pociones hasta que estoy casi a punto de acabar la partida. Este lo pongo aquí porque yo lo elijo siempre y casi no sé lo que hace. Es como una de esas cosas que siempre están ahí y que te olvidas de que las llevas. Pero en fin, lo que hace es aumentar en 1 la energía que consigues en las partidas. Ejemplo, si normalmente ganas 8 de energía cuando limpias una mazmorra, pues con este bufo ganarás 9 de energía. Has flipado, Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero y les haya gustado. Ya ustedes saben, comenten, suscríbanse, compartan, activen la campanita y recuerden, aquí no subimos vídeos, aquí te subimos el ánimo.